Continuando con la introducción al lenguaje C++, vamos a sumergirnos en el concepto de herencia. La herencia dentro de la programación C++ y en general dentro de la programación orientada a objetos es uno de los 4 pilares fundamentales en este tipo de lenguajes. Cuando hablamos de pilares, nos referimos a la abstracción, al encapsulamiento, que ya hemos visto en la cursada, el polimorfismo, el cual hemos visto en su forma estática, es decir, a través de la sobrecarga de métodos y funciones en donde en tiempo de compilación el lenguaje puede determinar a qué instancia de método o función invocar, por más que tengan estos el mismo nombre. Ahora es el turno de la herencia, el cual, entre otras cosas, nos va a permitir el uso del polimorfismo en su modo dinámico, que es la posibilidad de tomar decisiones en tiempo de ejecución, no solo como veníamos hasta ahora, que era en tiempo de compilación. Pero ¿qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra herencia? Básicamente, sí, lo primero que se nos viene a la cabeza son los bienes que tiene una persona que fallece y cómo estos se distribuirán entre sus familiares y o herederos. Este sería el concepto más antiguo, que por lo menos yo conozco, de la palabra herencia, pero no es el concepto que me interesa en este momento. Lo siguiente que podemos pensar es en la herencia genética. Es común escuchar que alguien tiene los mismos ojos del padre, la sonrisa de la madre, la inteligencia bueno, el mismo color del pelo de la abuela. Estas serían características físicas visibles que se heredan de padre a hijos y a nietos y así sucesivamente. También hemos escuchado acerca de enfermedades, ¿sí? Enfermedades genéticas que también se podrían heredar. Si bien no es la genética mi campo, también es posible escuchar, ¿sí?, que tal chico camina igual que su abuelo o que canta como la madre. Estos serían comportamientos que estaríamos heredando, es decir, que no solo se heredarían características físicas, sino también de comportamiento. Este concepto es el que me gustaría tomar como base para comenzar con herencia dentro del contexto de C++. Veamos una primera aproximación sencilla a esto que estamos hablando. Al empezar a definir las características que posee un estudiante particular de la FRBA, vemos que hay características que son comunes a lo de un estudiante en general. Entonces, pensemos cuáles son estas características que definen a un estudiante. Podemos pensar que tiene un nombre, un apellido, que tiene una edad. Es decir, lo primero que pensamos son aquellas características que hacen a la persona. Entonces, ¿por qué no mejor definir primero a la persona? Dijimos que tiene un nombre, tiene un apellido, posee una edad, aunque lo más conveniente es hablar de fecha de nacimiento, la cual no varía con el tiempo, posee un número de documento. Podemos mencionar muchas características, no sé, posee un grupo sanguíneo, sexo, un estado civil, todo aquello que caracteriza a un individuo en particular. También podemos definir algunos comportamientos: caminar, comer, dormir, ¿por qué no estudiar? También podríamos definir soñar, mirar, saltar y todos aquellos comportamientos que hacen en sí a la entidad persona. Ahora bien, ya definida la persona, podemos analizar cuáles son las características que hacen al estudiante, las cuales se van a basar, ¿sí?, en esta persona. Es decir, sabemos que el estudiante es una persona. Entonces, ya sabemos que como es una persona, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un documento, camina, come, duerme, etc. Pero como estudiante va a tener un legajo, va a tener un nivel determinado, por ejemplo, va a estar en primero, segundo año, va a tener notas y también va a ir a clases, va a dar examen,
va a cambiar de nivel, se le van a agregar ciertos comportamientos como ser ir a clases. También se le van a agregar ciertos comportamientos como ir a clases, dar examen, cambiar de nivel, si todo va bien. Y nos damos cuenta que el concepto de estudiar que tenemos en la entidad persona no es el mismo que el que correspondería a un estudiante. El concepto de estudiar una persona es algo más bien naif. Estudia, analiza lo que le gusta. En cambio, un estudiante tiene que estudiar con cierta profundidad ciertos temas que incluso pueden no gustarle. Entonces, debemos redefinir qué es estudiar dentro de la entidad estudiante. Una vez definido qué es lo que es un estudiante en general, podemos abocarnos a definir qué es un estudiante para la Universidad Tecnológica, ¿sí? Facultad Regional de Buenos Aires. Sin embargo, antes de empezar a estudiar ciertas características y comportamientos, es menester decir que cuando nos ponemos a hacer esta clase de estudiante particular, no me voy a poner a hacer la abstracción de lo que es un estudiante o lo que es una persona. Seguramente estas entidades ya existen, alguien ya las pensó y las desarrolló. Nosotros solo deberíamos pensar cuáles son las características y comportamientos particulares que hacen a un estudiante de la UTN FRBA. Por ejemplo, va a estar cursando por materia y no por nivel. Por lo tanto, deberíamos tener las materias que está cursando en este momento. Podríamos también tener el plan de estudios, qué materias tendrá que cursar. Se agrega la posibilidad de promocionar la acción de ir al laboratorio y, como dijimos, ya no trabaja por niveles, pero sí va a tener que cambiar en cierta forma de nivel si estos nuevos niveles le va a permitir cursar otras materias que antes no podía. Por lo tanto, también vamos a tener que redefinir qué es el cambio de nivel. Ordenemos un poquito esto que tenemos acá. A ver. Ahí estamos. Hablando en términos de programación orientada a objetos, la herencia es la herramienta que nos permite crear nuevas clases a partir de una clase existente. Estas nuevas clases tienen el nombre de clase derivada o subclase, entre otros tantos nombres que puede recibir. Mientras que la que da origen a las clases derivadas, llevan el nombre de clase base, superclase, etcétera, etcétera. El nombre que reciben las clases está un poco asociado al entorno o ámbito de trabajo y al lenguaje utilizado. Nosotros utilizaremos principalmente el de clase base y clase derivada, aunque podremos utilizar cualquiera de sus acepciones dependiendo del momento. Antes de continuar con la herencia, nos haremos una pregunta. ¿Por qué no considerar una instancia de un objeto persona dentro de nuestra clase estudiante? En lugar, sí, de querer incluir este concepto de heredar, sí, de la clase persona. Veamos la clase estudiante con sus miembros privados, en donde estarán legajo, nivel, el campo notas, que será en sí una instancia de la clase notas. En forma pública tenemos los constructores con o sin parámetros, constructor de copia, el destructor, ¿sí? Algunos métodos, setNotas, darExamen y demás métodos que se requieran para poder hacer de este objeto algo funcional, ¿sí? Algo útil. Entonces, ¿por qué no pensar que yo podría crear un objeto de la clase persona como miembro público o privado dentro de esta clase estudiante? ¿Sí? ¿Quién me lo impediría? La respuesta es simple. El estudiante va a tener notas, pero no va a ser una nota. Por su parte, el estudiante es una persona. En este simple hecho radica básicamente la diferencia entre construir un objeto a partir de una clase base o definir una instancia del objeto.
Tanto esta diferencia como el potencial que posee la herencia dentro de la programación se irá haciendo cada vez más evidente mientras avanzamos con la materia. Sigamos con otro ejemplo. Supongamos que contamos con la clase vehículo, la cual tiene los atributos marca y modelo y algunos métodos como ser acelerar, frenar y girar. Nos damos cuenta que para un nuevo desarrollo nos están faltando la posibilidad de manejar colores. Necesitamos definir una manera de trabajar con colores. Estoy necesitando manejar el color rojo, entonces defino la clase vehículo rojo. Necesito manejar el vehículo verde, entonces defino la clase vehículo verde y no sé, también la clase vehículo negro y uso la clase vehículo negro y así sucesivamente con cada color que vamos necesitando. Si lo analizamos un poco, vemos que lo único que cambia entre estas clases es el color, por lo que se podría definir una sola clase derivada, la cual incorpore el atributo color en lugar de tener varias clases, cada uno con la particularidad de que maneja un color diferente. Volvamos a nuestra clase vehículo, a la cual ya le hemos agregado el atributo color. Podríamos, dentro de los atributos de un vehículo, contar además con el número de patente, la velocidad que posee, la autonomía, el tipo de motor, el tipo de combustible, la velocidad máxima, el atributo ruedas, que a su vez posea la cantidad de ruedas y el tipo de ruedas que tiene que usar ese vehículo, y así podríamos seguir por bastante tiempo. De igual manera, con los métodos que definirán el comportamiento del vehículo. Ahora, si quiero definir un automóvil, que sería un caso particular de vehículo, nos basamos en la definición que tenemos de vehículo y le agregamos ciertos atributos, como puede ser la cantidad de asientos, si es apto para bebé, y tendremos métodos particulares para un automóvil, como ser, no sé, si tiene funciones de entretenimiento para acompañantes, si tiene asistencia para estacionar, entre otros. Y de esa misma manera podemos definir la clase camión, la cual le vamos a definir cuál es la capacidad de carga, si es apto para transportar mercadería que necesite frío, y algunos métodos particulares que va a requerir el camión, como ser cargar, descargar y censar el estado de las ruedas, que es una funcionalidad que suelen tener los camiones. Lo que vamos a ver ahora es cómo llevamos todos estos conceptos al lenguaje. ¿Cómo hacemos que desde un objeto camión se acceda a las variables miembros, los métodos miembros de la clase vehículo, los cuales pueden ser públicos o privados? Y cómo es toda la lógica de acceso manteniendo la fluidez de la programación y sin perder la robustez que nos da el encapsulamiento del C++. Supongamos que tenemos la clase alfa, que tiene un miembro privado X y un método también privado setData, y en forma pública a la variable miembro Y, al constructor con y sin parámetros y algunos métodos que harán operativa a la clase. Vemos también que los métodos getX y getY, que están definidos como inline, esto obviamente en forma implícita, tienen el modificador const que asegura que no se ha de modificar ninguna de las variables miembros del objeto sobre el cual se está operando. Vamos ahora a implementar a los constructores y al método PRT al simple efecto de poder explicar los conceptos de herencia. Simplemente, para estar alineados antes de meternos en el tema de herencia, cuando creamos un objeto, en este ejemplo sería el objeto 1, obj1 del tipo alfa, vamos a estar utilizando el constructor sin parámetros. Lo mismo que ocurre al declarar una variable entera. Por ejemplo, al escribir int x estoy llamando al constructor del objeto x, al constructor del int sin parámetros. Y cuando hago int x igual 3, estoy llamando al constructor del objeto con un valor o parámetro, en este caso 3. Acá es exactamente lo mismo. En este caso, objeto 1 está sin parámetros, por ende
se va a llamar al constructor sin parámetros. Hago esta observación en este punto porque el tema de construcción de objetos con o sin parámetros nos va a ser muy importante al momento de declarar una clase derivada. Es decir, que tenemos que tener este concepto muy presente. Entonces, creado el objeto 1, sin parámetros, al invocar al método PRT, vamos a poder visualizar, vamos a estar accediendo a las variables miembros X e Y y visualizar sus valores, en este caso 0 y 0. Creamos un segundo objeto al cual le pasamos los valores 4 y 5 y obviamente al invocar, ¿sí?, al método PRT se van a mostrar los valores 4 y 5. Esto se debe a que al construir el objeto se utilizó el constructor con parámetros. Siendo que Y es una variable miembro pública, podemos acceder desde afuera de la clase, ya sea para visualizarla o modificarla en forma directa. En cambio, si quiero hacer lo mismo con la variable miembro X, el compilador no me va a dejar, puesto que la misma es privada y me va a dar error. Para acceder, lo voy a tener que hacer a través del método getX, que es público. Si eventualmente quisiera modificar el valor de X, debo encontrar cuál es el método que me lo permita hacer acorde a lo que son las reglas de negocio de la clase alfa. El mismo error me va a dar si quisiese acceder al método setData, el cual también es privado. Continuamos entonces con la clase beta, la cual tiene un método privado B, float B, tiene un constructor, ¿sí?, con un parámetro mandatorio y un método para imprimir, para visualizar el valor de B. Declaramos también una variable miembro K del tipo alfa, la cual será privada. Y ahora en alguna parte de nuestro código declaramos un objeto 3 del tipo beta, al cual le pasamos el valor 5.2. Esto nos va a crear un objeto que va a tener en el campo B el valor 5.2 y asociado a acá los valores 0 y 0 correspondientes a los parámetros X e Y, fruto de haber utilizado el constructor sin parámetros. Téngase presente que para construir al objeto beta, ¿sí?, al objeto 3, primero se construyen los objetos float y alfa. Si quiero visualizar el valor de B, simplemente voy a invocar al método PRT2 de beta, el cual tiene acceso a la variable miembro B, que es privada, pero PRT2 es pública. Ahora, si quiero visualizar los valores asociados acá y utilizo el método PRT derivado de alfa, esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque K es privada. No puedo acceder acá desde afuera, ¿sí?, de la clase. A esto, digamos, en forma simple podemos crear un método que acceda a la variable K desde afuera o agregar dentro de PRT2 el método PRT derivado de alfa, es decir, K.PRT. Otra opción sería hacer a K pública. De esta manera voy a poder tener acceso a K desde afuera de la clase y voy a poder visualizar los valores utilizando el método derivado PRT. Supongamos ahora que no tenemos el constructor sin parámetros. Ahí está, nota más. La declaración del objeto 3 del tipo beta, tal cual está definida ahora, va a dar error, ya que no va a poder construir al objeto alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el constructor de la clase alfa tiene que tener parámetros. ¿Sí? Es decir, que no puedo crear un objeto de alfa con parámetros por omisión.
hay que tener en cuenta que para construir un objeto beta, primero se deben construir los objetos que posee beta, es decir, el objeto float y el objeto alfa. Como float tiene un constructor por omisión, sin parámetros, se va a crear sin problemas. Sin embargo, K no cuenta, o alfa no cuenta con ese constructor, por lo tanto nos va a dar error. Entonces vamos a tener que decirle desde beta cómo queremos crear el objeto alfa, es decir, con qué parámetros, ¿sí?, queremos crear el objeto alfa. Y para eso tenemos los inicializadores. En este caso, ¿sí?, le estamos pasando, estamos construyendo K con los valores 1 y F. Es decir, que X va a tomar el valor 1 e Y va a tomar el valor 5. Bien, hagamos que alfa vuelva a tener un constructor sin parámetros. Es claro que si yo no declaro en forma explícita cómo quiero que se construya mi objeto alfa, el compilador va a seleccionar cuál es el constructor más apropiado para construir el objeto. Por otro lado, podría tener varias variables miembros del tipo alfa, ¿sí?, por ejemplo h, m y p, y algunas de ellas inicializarlas en forma explícita, por ejemplo m, y en algunos otros, y las otras como h y p que se creen con el constructor sin parámetros, ¿no? Es decir, que sea el compilador quien decida cuál es el constructor que va a utilizar para este caso. En nuestras clases, así como también lo hacíamos en nuestras estructuras en lenguaje C, podemos tener tantas variables miembro como necesitemos y del tipo que necesitemos. Lo que hay que tener presente, ¿sí?, así como cuando trabajábamos en C y definíamos una estructura y una variable de ese tipo de estructura que podíamos tener dentro la cantidad de variables que necesitábamos y del tipo que fuese necesario, acá también lo podemos hacer. Acá también lo vamos a hacer porque lo vamos a necesitar hacer. Lo que sí hay que tener en cuenta que antes que se construya mi objeto, se tienen que crear los objetos que lo componen, es decir, que componen a mi objeto. A veces el uso de constructores sin parámetros o parámetros por omisión hace que todo fluya lindo sin darnos cuenta de lo que está pasando realmente. Es decir, que se están creando estas variables, que hay un constructor que quizás no estamos viendo. Pero hasta acá no hemos visto nada de herencia. Esto es simplemente componer una clase nueva usando una clase implementada por nosotros. ¿Dónde está la herencia? Bueno, ahora nos vamos a meter en el tema de herencia. Volvamos a escribir nuestra clase beta que teníamos hasta hace un ratito y vamos a indicar ahora que la misma se crea a partir de la clase alfa. Y lo vamos a hacer indicando que la misma va a heredar en forma pública los parámetros de alfa. Esto nos hace pensar que hay otras maneras de heredar, pero lo vamos a dejar esto para más adelante. En alguna parte de nuestro código creamos ahora el objeto 4, al cual le pasamos el valor 5.2, por lo cual se va a crear un espacio para el objeto 4 en donde el valor de b va a tomar el valor 5.2 que le acabamos de pasar y los campos x e y que ahora forman parte de la clase beta porque la acabamos de heredar de alfa va a tomar los valores por omisión 0 y 0. Al igual que en el caso anterior, vamos a acceder a la variable miembro b a través del método prt2. Y si quiero imprimir los valores heredados x e y,
lo puedo hacer a través del método heredado PRT, el cual va a imprimir los valores 0 y 0. Y esto lo puedo hacer porque PRT lo estoy heredando de alfa. No estoy accediendo en forma directa a X, que es privada, sino que lo estoy haciendo a través de PRT, que es pública. Ahora quiero imprimir directamente desde PRT2 los valores de B, de X y de Y. Es decir, que no quiero usar el método PRT para hacer esta tarea. Entonces, eliminamos la invocación del método PRT a través del objeto 4. Al igual que antes, el acceso a las variables miembro X e Y la puedo hacer a través de PRT dentro de PRT2. ¿Sí? De esa forma, al utilizar el método PRT2, se van a estar imprimiendo los valores de B y a través del método PRT el de X y el de Y. Pero esto no es lo que me interesa. Quiero poder utilizar en forma directa las variables miembro X e Y. ¿Sí? Por ejemplo, con un cout X e Y en forma directa. Sin embargo, esto me va a dar error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable miembro X, ¿sí?, es privada. Por más que yo esté heredando de alfa, X es privada y la definición de private es no se puede acceder desde afuera de la clase. Entonces aparece el concepto de protect. Vamos a cambiar el sentido de X y no va a ser más private, va a ser protect. ¿Qué significa protect? Que para los accesos desde afuera de la clase que veníamos haciendo en forma tradicional, la variable de miembro X va a ser como privada, es decir, no va a ser accesible desde afuera de la clase. Sin embargo, la clase que hereda, ¿sí?, a alfa, la va a poder utilizar como si fuese pública. Y entonces ahora podemos usar el método PRT2 sin mayores problemas. Supongamos nuevamente que alfa se queda sin el constructor sin parámetros, ¿sí?, sin el constructor por omisión. Entonces no nos va a quedar otra que de vuelta recurrir a los inicializadores, si no la creación del objeto 4 me dará error. Ahora, en este caso no tengo una variable miembro del tipo alfa. Entonces, la inicialización la voy a hacer directamente a través del nombre de la clase, es decir, a través de alfa. En este caso, con los valores 0 y 0. Supongamos que ahora no quiero usar más el método PRT2, sino quiero usar en la clase beta el método PRT para visualizar los valores, lo cual es más lógico. Entonces, en todos los lugares donde tengo escrito PRT2, lo reemplazo por PRT. Entonces, en la invocación del objeto 4, ¿sí?, llamo a PRT en lugar de PRT2 como era antes. Entonces, en este caso, ¿a qué método va a llamar objeto 4? ¿Al PRT de la clase beta o al PRT de la clase alfa? Bueno, la respuesta es simple. Lo va a hacer al PRT de la clase beta. Después de todo, objeto 4 es un objeto del tipo beta. Y si queremos llamar al método definido en la clase alfa, desde el objeto 4, ¿cómo hago? Bueno, muy fácil. Le digo que quiero utilizar el método PRT de la clase alfa. De esta forma, objeto 4.alfa PRT. Bien, esto ha sido la primera parte de introducción a herencia. Nos queda algunos puntitos más que vamos a desarrollar en un segundo video, ¿tá? Así que esta historia de herencia va a continuar.